Muy buenas noches, bienvenidos a todos a un episodio más de Reflexiones Astrológicas con el maestro Carlos Cuentas. En este ciclo especial, en esta temporada especial que estamos hablando de astrología cabalística, y en el día de hoy que ya tocaremos los aspectos más importantes del signo de Cáncer. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy? Buenas noches, Juan José, no, muy bien, un saludo para ti y todos los que nos escuchan en los podcasts que hacemos. Claro que sí, don Carlos, muchas gracias. Bueno, hemos tenido un periodo bien interesante, ya este sería nuestro quinto episodio, recordando que ya hemos hablado de Aries, de Tauro, de Géminis, y nuestro primer episodio que fue la introducción a la astrología cabalística. Este tema que es tan interesante que conjuga los conocimientos de la astrología que ya hemos tratado de manera muy amplia con don Carlos, y ahorita que estamos conociendo un poco también de ese conocimiento que usted tiene, don Carlos, de la cábala. Entonces es bastante interesante este tiempo, don Carlos. Cuéntenos, como para ir arrancando en tema, ¿qué tenemos en este caso con cáncer? Bueno, Cáncer es el primer signo de agua, tiene que ver con todos los temas ancestrales, con la familia, con lo que traemos de orígenes, está muy ligado a procesos de la subconsciencia, a procesos de la estirpe o el linaje familiar, de vivencias de otras vidas, y de ahí la conexión que tiene el auriga y la sacerdotisa. El auriga rige a Cáncer y la sacerdotisa, que es la luna, es la regente de Cáncer. Entonces hay una correlación entre el auriga, que es el vehículo físico, con los procesos subconscientes. Digamos, como para entrar a contextualizar nuestro primer signo de agua, que es Cáncer. Ok, estamos hablando de la clave 7, ¿correcto? De la clave 7, que es el auriga, y de la clave 2, que es la sacerdotisa, que están ligados a Cáncer. Bueno, ahí hablamos o sea, dimos un pequeño contexto desde la astrología cabalística, pero me gustaría que habláramos un poquito primero desde la astrología, ¿quién es Cáncer? Bueno, perfecto. Entonces, Cáncer es un signo agua, es un signo cardinal. Todos los signos cardinales empiezan acciones. Tenemos 4 cardinales. En cada elemento hay un signo cardinal. El primer cardinal es Aries, que es fuego. El segundo cardinal es Cáncer. Entonces, todos los signos cardinales comienzan acciones, lideran. A diferencia de Aries, que es la determinación, Cáncer lidera desde la emoción, desde el sentir. Entonces, en el área de la carta donde tenemos a Cáncer, necesitamos sentirnos emocionalmente cómodos y protegidos. ¿Sí? Ok. Antes de entrar, como le decía, al tema cabalístico, veo dentro de la figura del zodiaco fijo que Cáncer está ubicado evidentemente en la cuarta casa, y esto que usted nos dice sobre esa búsqueda de sentirnos emocionalmente como contenidos allí, pues también me infiere que esta cuarta casa, si mal no recuerdo, también nos habla de la familia, ¿correcto? Claro, es que está conectado totalmente con nuestros orígenes. Si lo vemos desde los animales que tipifican cada signo, Cáncer lo rigen los cangrejos, y el cangrejo en 5.000 o 6.000 años no ha tenido ninguna modificación, o sea, tiene la tendencia de manejar la costumbre y la seguridad, y las transformaciones son muy pocas porque la energía de Cáncer preserva la tradición.
y qué más fuerte que lo familiar. Genial. Bueno, ahí tenemos un contexto de qué significa cáncer y aquí haciendo un paréntesis para las personas que nos escuchan, interesante analizar cada persona dentro de su propia configuración, su propio mapa astral, en qué área de su vida tiene a cáncer para saber evidentemente esos aspectos de los que venimos hablando, cómo se van a ver reflejados en la vida de cada uno. Importante ese análisis. Entrando en la materia de las claves, don Carlos, estoy viendo en este momento desde mi celular la clave de la auriga. Y usted sabe que a mí me gusta hacer análisis desde lo que yo veo, entre comillas, en mi ignorancia. Y me encanta porque usted me da ya todo el contexto y toda la sabiduría de lo que podemos ver realmente en la carta, ¿no? Sí, esa es la idea. La idea es que cualquier ser humano tiene una interpretación de acuerdo o a sus preconceptos o a sus experiencias o lo que ha aprendido. Y casi siempre esa información es dada por o lo que ha leído, lo que ha aprendido, lo que le han enseñado, pero no siempre la información está basada en un conocimiento profundo, o si lo está, la persona no ha llegado a ese punto, ¿no? Entonces, que interpretes la carta de la auriga o de la carroza bajo tu subjetividad no es que sea malo, es como darle mayores elementos para entenderla. Claro, ¿no? Y ¿por qué se hace de pronto importante para las personas que nos escuchan? Es para entender también que estamos llenos de prejuicios, como usted mismo lo dice, de preconceptos que entorpecen o a veces contaminan un conocimiento profundo. Entonces por eso es importante tener la guía de un maestro que nos ayude a entender de una mejor manera la información. Sí, el auriga como tal es una representación, tú lo ves ahí. Digamos que las claves del tarot tienen construcciones muy diversas. Tienen la cultura hindú, la cultura china, la cultura europea. Y el auriga, si tú lo ves desde el punto de vista hindú, es un guerrero, pero es el guerrero de sí mismo. El auriga representa su vehículo físico, su constitución personal y de cómo se manifiesta. Entonces, si lo traemos a nuestra cotidianidad occidental, el auriga es una representación del cuerpo físico y de todo lo que hacemos con él. Ok, y muy interesante. Y lo que usted dice es muy cierto. Dentro de la carta yo puedo ver varios elementos de diferentes culturas. Veo elementos judíos como la corona de estrellas, de pronto el cinto. Veo elementos egipcios, por ejemplo, como los dos seres que están abajo, que son como puestos, uno blanco, otro negro. Y así sucesivamente. Son dos leones que realmente nos habla de la polaridad. Que todo en el universo, las claves del tarot hablan mucho de la polaridad. Entonces, siempre nos va a mostrar en el universo cómo se manifiesta todo. Ok, bueno, infiero yo, don Carlos me corregirá que como ese manto que está sobre el guerrero, incluyendo incluso la corona, que está lleno de estrellas, es como una conexión también con la divinidad, o sea, o con esa subconsciencia. Con la totalidad, con la supraconciencia. Ok. Con la supraconciencia. Entonces, esa es una manera también de querer verlo desde ese punto de vista. O sea, todos los elementos que hay en cada clave nos hablan de un aspecto que siempre se va repitiendo y que involucra la autoconciencia, la subconsciencia y la supraconciencia. Ok. Bueno, don Carlos, ya examinando
estos conceptos de esta clave, ¿qué actúa o cómo actúa esta clave con Géminis? ¿O cuál es su relación con Géminis? Bueno, Géminis, que es el anterior, tiene que ver con la diversidad, con la apertura mental, con el discernimiento que hablábamos, que es una etapa anterior. Sí, don Carlos, discúlpeme, no me refería a Géminis, me refería a Cáncer, que es el con el que estamos hablando, sí. Perdón por eso. Entonces, ¿cuál es el contraste con Géminis? Que Géminis viene del aire y Cáncer es el agua. Y el agua tiene que ver con toda la construcción de lo emocional. ¿Sí? Entonces, el auriga, que es el vehículo físico, la personalidad, la individualidad, la construcción de lo que somos, viene acompañado de procesos subconscientes y emocionales que tiene que ver con la sacerdotisa. Entonces ahí es donde se nos van uniendo la función de la clave 7 y la función de la clave 2 dentro del proceso de Cáncer. Ok, bueno, y en este caso de la clave 2 veo elementos bien interesantes. Vemos también de pronto como esa polaridad del blanco y el negro en las dos columnas, pero algo interesante detrás de la sacerdotisa que son 7 frutos. Digamos que son los frutos que se generan a nivel del subconsciente. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa nos está recordando que todo en el universo maneja polaridad, ¿sí? Luz, oscuridad, bueno, malo, ¿sí? Conceptos de polaridad. Y estos conceptos son trabajados a través de aspectos subconscientes que maneja el ser humano. Entonces hay cosas que están a la luz y hay cosas que no están a la luz. Fíjate que las mismas columnas de la clave de la sacerdotisa tienen que ver con los dos animales que están en la carroza de la auriga. Okay. Son dos maneras de ver la polaridad. Bueno, le hago ya una preguntita ya frente a esto. Yo creo que en general el ser humano siempre se encuentra con esa misma disyuntiva de escoger uno u otro lado, hablando de la polaridad. Y lo ideal, como hemos hablado en otras ocasiones y en otros temas, es encontrar un equilibrio armónico en nuestras vidas, porque ni una cosa, ni un extremo es bueno, ni el otro lo es también. Entonces, lo importante es encontrar armonía y equilibrio. En este caso que estamos hablando, o que está tan marcada la polaridad en el tema con Cáncer, estaríamos hablando que es un punto en el que el ser humano ya se debe centrar un poco más en encontrar ese equilibrio, o cómo lo podemos manejar o interpretar. Digamos que el equilibrio que nos da Cáncer es ser conscientes de nuestras emociones o de nuestra naturaleza. La polaridad siempre va a existir. Está lo masculino, está lo femenino y se vuelve complementario. Está la luz, por decirlo de alguna forma, está la oscuridad. Y son dos extremos de un mismo todo. Está el yin y el yang, que giran permanentemente. Entonces, en el universo siempre existe la polaridad, y el que le da aspectos de dualidad es el ser humano, cuando lo califique como bueno o malo, como agradable, desagradable, como armónico, no armónico. O sea, la interpretación del ser humano es el que le da una connotación de bueno o malo. Ahí está la subjetividad. Ahí está la subjetividad de cada persona. Ok, pero de todas maneras, esto me da paso para la siguiente pregunta, que ya tiene que ver con el tema de la alquimia. Y es que en este punto estamos hablando de separación. ¿Qué significa la separación desde la alquimia, que es el término pues, que va en este punto?
¿Y cómo se conjuga con las claves y con el signo? Bueno, separación y vamos a mirarlo desde el punto de vista del concepto. Cuando yo tengo un fin o un objetivo o un propósito personal, ¿sí? Necesito hacer un proceso de separación para mirar a nivel de la conciencia qué tanto se da y qué tanto no se da, ¿sí? O qué tanto pertenece a lo que necesito y qué tanto no pertenece. Entonces, el auriga nos habla de la individualidad de un ser separado que tiene que ver con la totalidad, ¿sí? Entonces, la separación también es la comprensión de que nosotros no somos seres separados, sino pertenecemos a una totalidad. El mejor ejemplo es la gota de agua que pertenece al mar. No es el mar, pero es la gota de agua que pertenece al mar, ¿sí? O al océano. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de ese proceso de separación desde la individualidad, no quiere decir que no pertenezcamos. Todo lo contrario, pertenecemos, pero tenemos la individualidad. Ok, es entrar en esa conciencia de que pertenecemos a un todo, pero que también somos individuos. Exactamente. Interesante ese concepto, porque es que de pronto vemos o encontramos personas que de pronto destinan su vida mucho para la ayuda a las otras personas, pero se olvidan de sí mismas, o sea, dándole mucho a esa totalidad, pero olvidándose de sí mismos, o todo lo contrario, ¿no? Pero eso, como bien lo dices, tiene que ver con la visión individual de cada persona. O sea, Sí, claro. Formamos parte del océano, pero no somos el océano. Somos la gota que enriquece el océano y desde nuestra individualidad nos está invitando a vivir un proceso personal, pero a no creer que somos tan únicos que lo otro no importa. Esa última frase me parece muy importante porque también es lo que nos viene a dar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio consciente. Bueno, pasando al siguiente puntico, hablamos del tema ya físico, del tema de los colores. En este caso, cáncer, tenemos que maneja un color amarillo-naranja. Así es. Sí. Entonces, cáncer rige la zona del estómago, rige la zona a nivel femenino de las glándulas mamarias y como tal el pecho, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con cáncer, que tiene que ver con lo emocional, tiene que ver mucho con el alimento, ¿sí? En la astrología tradicional asocia mucho a la mamá con la nutrición o con la alimentación y la luna es nutrición emocional, ¿sí? Entonces, si uno va a comer no debe pelear y si va a pelear no coma, porque lo uno afecta a lo otro. Ok, que eso también es relativo, ya te comento por qué, don Carlos, pero pues es el concepto se puede evidenciar muy sencillo con alguien cuando, por ejemplo, está de muy mal humor y la comida se le agria, ¿sí? Se le daña. Claro, emocionalmente, si la está cocinando, su energía se mezcla, que eso lo veremos cuando lleguemos a Virgo, que Virgo tiene que ver con el alimento como tal. Ah, ok. Aquí estamos viendo la emoción como tal y el órgano regido por cáncer que tiene que ver con el estómago. El estómago, ok. Porque Virgo es el que rige los intestinos y los procesos de asimilación estomacal y de procesos de alimentación. Yo aquí ya dentro de la charla te hago simplemente una pregunta de algo que me suele pasar a mí y que pues para mí, a mí no me sucede como a otras personas. Y te lo comento porque en un trabajo en el que yo estaba,
conocí una persona que se enojaba con mucha facilidad, o sea, sus emociones se afectaban muy fácil. Y cuando esto le pasaba, se le dañaba el almuerzo. Cuando llegaba el momento de almorzar, ella iba a calentar su comidita y pues ya estaba dañada. En el caso mío, a mí personalmente nunca me ha pasado, si bien todos, yo creo que todos hemos tenido momentos obviamente de frustración, de rabia, emocionalmente fuertes, pero yo nunca he tenido como tal ese conflicto con el alimento. Digamos que yo lo he tenido como dos cosas separadas y nunca he visto que por estar emocionalmente afectado en algo me afecte mi alimento. Ahí porque se pueden dar ambas cosas. Fíjate que acá hay algo muy, muy interesante. Tú a nivel del alimento eres canceriano. Entonces necesitas nutrirte de manera emocional, ¿sí? Sí. Y como eres signo agua, también manejas procesos muy internos. Entonces, cuando lleguemos al área de cáncer en tu carta, rige el área de la alimentación, de las autodisciplinas, de la salud. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que tú te autoproteges y dependiendo de donde esté ya la luna tuya, nos va a dar otras lecturas en la connotación desde la alquimia, ¿sí? Ok. Entonces, normalmente tú en el trabajo necesitas sentirte nutrido o protegido, porque si no es así, no trabajas. ¿Ves? Ok. Bueno, esa es una muy buena explicación, don Carlos. Y prosiguiendo ya con el último aspecto de lo que venimos analizando de cada signo, ya es con la frecuencia o la nota musical. Las personas que han podido escuchar los anteriores episodios, no recuerdo en este momento si en algún momento lo comenté, igual lo comento ahora. Ustedes han podido escuchar que de fondo se suele colocar una música, una pista musical. En este caso han sido pistas muy diferentes a lo que en las otras temporadas con reflexiones astrológicas hemos manejado, pero sucede algo muy interesante y es que he sido en este caso muy precavido de usar pistas musicales que estén acordes con esa nota musical del tema que estamos hablando. En este caso, la pista musical que estén escuchando, sepan que está sobre ese acorde de re sostenido, porque pues estamos hablando precisamente de cáncer. ¿Qué sucede? Y recordemos, don Carlos, ¿qué sucede con este tema de las frecuencias musicales? Bueno, las frecuencias sonoras que tienen que ver con el color como tal, invita a armonizar. Acordémonos que los colores entre más intensos, por ejemplo el rojo es un color intenso y a medida que va avanzando se va diluyendo, se va transformando. Acá estamos empezando con un color que es amarillo naranja, que tiene que ver con el tema de la armonización en el cuerpo y en el vehículo físico como tal. ¿Sí? Bueno, hay para las personas que ya nos han escuchado, pues les recuerdo, igual, como les decía, las pistas musicales que hemos usado de fondo en cada uno de los episodios están en cada nota musical acorde. Entonces, cuando hablamos de Aries, encontrarán que esa pista musical estaba en Do. Cuando hablábamos de Tauro, esa pista musical de fondo está en Do sostenido. El episodio anterior que hablábamos de Géminis, esa pista musical está en Re. Y en este caso que estamos hablando de Cáncer, estamos en Re sostenido. Para el próximo episodio, que ya será el caso de Leo, estaríamos ya con una pista musical en la nota Mi. Pero pues ya hablaremos en el próximo episodio de ese casito. Don Carlos, de verdad esta información ha sido muy interesante. Creo que vale la pena recordarle a las personas que es importante que tengan a la mano su mapa, su carta astral, para que a medida que vayamos estudiando estos temas, identifiquen dentro de su carta astral dónde tiene cada signo y cómo ir armonizando
pues sus áreas de la vida. Es interesante porque digamos que en este momento estamos haciendo un análisis desde un zodiaco fijo, pero las configuraciones cambian y las interpretaciones se enriquecen en la vida de cada persona porque cada persona tiene una configuración diferente, ¿no? Sí, así es, digamos que cada persona es un mundo, su mapa natal es como una huella cósmica que es única. Entonces, así tú nazcas el mismo día, el mismo año o a la misma hora de determinada persona, el contexto va a cambiar con un segundo que hay entre un parto y el otro ya es una vida diferente. Entonces, la astrología nos da mucha información y desde el punto de vista cabalístico, la astrología cabalística enriquece los procesos de comprensión. Súper, don Carlos, de verdad, muchas gracias a todos los oyentes, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Sé que este tema ha sido de bastante interés para muchos. Apenas vamos llegando, si acaso llevamos un cuarto de este ciclo, o sea, de hecho, hoy completamos un tercio de este ciclo. Realmente ha sido muy enriquecedor. Estoy con la expectativa de lo que viene con los demás signos. Nos faltan 8 signos. Entonces tenemos todavía mucho tema para charlar, para ir tratando. Y pues nada, don Carlos, de verdad, muchas gracias por toda su información, por toda su guía, por la información que nos puede brindar en estos temas. No, para mí es un placer. Este es un conocimiento que es necesario darlo. Evidentemente no se pueden quedar solo con esto. Hay que seguir profundizando, hay que seguir indagando, porque el conocimiento está dado para que la humanidad tome comprensión de sus propios procesos y pueda trascender. En la medida en que podamos, pues vamos a dar la información que se nos permita dar de una y otra manera. Claro que sí, don Carlos. Y adhiriéndome a lo que usted está diciendo, pues obviamente para informarle a las personas, Carlos Cuentas como tal, el maestro tiene un taller especializado, un curso especializado de astrología cabalística dentro de el gran catálogo que tenemos de talleres. Así que las personas que estén interesadas en adquirir o en realizar este curso de astrología cabalística, se puede comunicar con nosotros mediante la página web carloscuentos.com o por las redes sociales en las que estamos presentes, que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en LinkedIn. Por allí nos pueden buscar, nos dejan su mensajito o igual entran a la página web y nos pueden dejar su contacto y allí nos estaremos comunicando con ustedes. Allí también van a encontrar los números de contacto en la página web si desean de pronto un contacto directo. Entonces allí estaremos muy pendientes de recibir sus mensajes. De verdad, don Carlos, muchas gracias. Quedo expectante obviamente para el próximo episodio y a todos los oyentes muchas gracias por su fidelidad y por estar con nosotros. Bueno, un abrazo para ti, para todos los que nos escuchan y hasta un próximo episodio. Que tengan feliz noche. Muchas gracias, don Carlos, a todos. Muy buenas noches. Hasta luego.